hagan deuda millonaria en dólares para dar flexibilidad financiera a Claudia Sheinbaum. En un mundo donde las noticias económicas suelen estar cargadas de pesimismo y deudas crecientes, una historia diferente empieza a emerger desde el sur del continente. México, contra todo pronóstico, ha logrado lo que pocos países en desarrollo han siquiera imaginado: saldar gran parte de su deuda externa en tiempo récord. Este logro, más allá de las cifras, es una declaración contundente al mundo: es posible construir soberanía económica con disciplina, estrategia y visión de largo plazo. Y es justamente ese mensaje el que ha encendido el interés de analistas internacionales, bancos globales y gobiernos de todas las latitudes. Mientras muchas naciones siguen atrapadas en espirales de endeudamiento, México ha dado un paso audaz hacia su independencia financiera. Y no ha sido un movimiento aislado o simbólico, sino el resultado de una serie de decisiones que, vistas en conjunto, revelan una estrategia sólida, enfocada y coherente. La noticia llegó hace apenas unos minutos: el gobierno mexicano anunció el pago de una parte sustancial de su deuda externa. Un acto que no solo alivia la presión económica interna, sino que reposiciona al país como un actor serio y confiable en el escenario global. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué ha cambiado en la política económica mexicana para permitir semejante avance? Para entender la magnitud de este paso, es necesario observar el contexto histórico y las decisiones recientes que han transformado el tablero financiero del país. Durante décadas, México arrastró una carga pesada. Administraciones anteriores optaron por endeudarse a través de préstamos millonarios que muchas veces se destinaron a proyectos fallidos, corrupción o gastos desmedidos. La consecuencia fue clara: los recursos del país servían más para pagar intereses que para mejorar la calidad de vida de su gente. La diferencia ahora es notable. En lugar de continuar ese ciclo, el gobierno actual decidió cambiar de rumbo. Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, una de las metas principales fue reducir la dependencia externa. Para lograrlo, se ajustaron gastos, se combatió la evasión fiscal y se priorizaron inversiones que generaran retorno económico. Se fortaleció el peso frente al dólar y se reactivó el consumo interno sin recurrir al endeudamiento desmedido. Esta combinación de políticas fiscales y monetarias ha dado frutos que hoy empiezan a mostrarse con claridad. Uno de los factores más relevantes ha sido, precisamente, la apreciación del peso. En un entorno donde muchas monedas de economías emergentes pierden valor frente al dólar, la moneda mexicana ha mostrado solidez y estabilidad. Esto ha permitido que el pago de deuda denominada en dólares resulte más accesible, reduciendo su impacto en las finanzas públicas. A la par, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido otro pilar fundamental. Con una economía en expansión, el país genera más ingresos, lo que a su vez permite cubrir compromisos sin comprometer servicios sociales o inversión pública. Además del crecimiento económico, ha habido una intención clara de distribuir mejor los recursos. Parte de lo que diferencia este ciclo de gobiernos anteriores es que ahora se ha apostado por programas sociales, desarrollo regional e infraestructura estratégica. Se han evitado lujos innecesarios en la administración pública y se ha buscado eficiencia en cada peso invertido. Esta disciplina ha permitido redirigir fondos hacia el pago de obligaciones sin dejar de atender las necesidades prioritarias de la población. Pero el pago reciente no es solo una cuestión técnica. Tiene implicaciones simbólicas profundas. Representa una ruptura con décadas de dependencia financiera externa y un primer paso hacia una autonomía económica real. También envía una señal poderosa a inversionistas internacionales: México está tomando el control de sus finanzas, lo que lo convierte en un destino más confiable y estable para futuras inversiones. El impacto de esta percepción no se limita a los mercados financieros, sino que se extiende a la vida cotidiana de millones de mexicanos. Con menos dinero destinado al pago de intereses y deuda, se liberan recursos que pueden usarse en sectores clave como salud, educación, seguridad y transporte. Eso se traduce en hospitales mejor equipados, escuelas más dignas, obras públicas de mayor calidad y, sobre todo, en un sentido de progreso tangible para quienes más lo necesitan.
La reducción de la deuda también abre la puerta a una renegociación más favorable de los términos financieros futuros, en caso de que se necesiten nuevos créditos para proyectos estratégicos. Este momento marca un antes y un después. Porque lo que está en juego no es solo la economía, sino la dignidad financiera de una nación que durante años fue condicionada por sus compromisos con el extranjero. Ahora, con una gran parte de esa carga fuera del camino, México puede pensar en grande. Puede diseñar políticas públicas desde su soberanía, sin tener que seguir dictados externos ni priorizar pagos a costa del desarrollo interno. El pago de la deuda se convierte así en una herramienta para recuperar el control sobre el futuro. Y aunque aún hay retos pendientes, lo cierto es que los avances son innegables. La pregunta ahora es, ¿se mantendrá esta ruta en los próximos años? ¿Podrá el siguiente gobierno consolidar esta transformación económica y llevarla al siguiente nivel? Las señales son positivas, pero también dependerán del compromiso político, la disciplina fiscal y la continuidad institucional. Lo que hoy se celebra podría convertirse en una política de Estado que cambie el destino económico de las siguientes generaciones. Para entender la magnitud de este momento, basta con mirar alrededor. Mientras países enteros colapsan bajo el peso de sus obligaciones, México ha decidido levantar la cabeza y caminar en dirección opuesta. Lo ha hecho sin discursos grandilocuentes, pero con resultados concretos. Y eso es lo que verdaderamente transforma. La gente comienza a notar los cambios. Las tasas de interés bajan, el peso gana terreno, la inflación se mantiene bajo control y las oportunidades empiezan a florecer donde antes solo había incertidumbre. Las decisiones que nos han llevado hasta aquí no han sido casualidad. El gobierno ha apostado por una fórmula poco común: gastar menos en sí mismo y más en la gente. Se han eliminado privilegios, reducido sueldos millonarios y combatido con fuerza a los grandes evasores fiscales. Ese dinero recuperado del despilfarro ahora financia programas sociales, inversión productiva y, por supuesto, el pago de la deuda. Lo que antes era impensable, ahora es política pública. Y este cambio no ha pasado desapercibido fuera del país. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer el desempeño financiero de México, aunque con cierta incomodidad. ¿Cómo explicar que un país latinoamericano, tan estigmatizado por su pasado económico, esté logrando lo que muchas economías desarrolladas no han podido? La respuesta está en la voluntad política, la austeridad inteligente y la planeación a largo plazo. Hay un punto clave que merece destacarse: la estrategia no ha sido simplemente pagar por pagar, sino utilizar la reducción de la deuda como palanca para impulsar el desarrollo. Cada peso que se libera del compromiso financiero es un peso que puede invertirse en transformar vidas. En construir hospitales, reparar escuelas, modernizar el transporte o garantizar pensiones dignas. Es ahí donde el impacto se vuelve real, donde la macroeconomía toca la vida cotidiana. Pero también hay un componente emocional profundo en este proceso. Durante años, México fue señalado como un país que no podía manejar sus finanzas. Las decisiones se tomaban desde el extranjero, con recetas que muchas veces empobrecían más de lo que ayudaban. Hoy, con esta nueva narrativa, México recupera su voz. Recupera su poder de decisión. Y eso es, en muchos sentidos, más importante que cualquier indicador económico. Porque cuando un país cree en sí mismo, es capaz de lograr lo que parecía imposible. Este impulso ha despertado algo más: esperanza. En comunidades antes olvidadas, en jóvenes que ahora pueden aspirar a un futuro mejor, en trabajadores que empiezan a ver que el esfuerzo sí vale la pena. La economía ya no es un monstruo incomprensible que aplasta a los más vulnerables. Ahora es una herramienta que empieza a funcionar en favor de quienes más lo necesitan. Y ese cambio de lógica es, en sí mismo, una revolución silenciosa pero poderosa. Y mientras eso ocurre, también hay una reconfiguración geopolítica en juego. México, al liberarse de deuda externa, fortalece su soberanía ante potencias extranjeras. Ya no depende tanto de préstamos ni de condiciones impuestas.
Eso le da mayor margen de maniobra para negociar tratados, defender sus intereses y establecer nuevas alianzas económicas. El país no solo está pagando lo que debe, también está recuperando el respeto y la autonomía que por mucho tiempo le fueron negadas. Este panorama, aunque alentador, también implica nuevos retos. Porque una vez que se gana terreno, el desafío es no retroceder. De nada serviría este logro si en el futuro se regresa al endeudamiento irresponsable o si se abandonan las políticas que han traído resultados. Por eso, más que una celebración aislada, este momento debe convertirse en un punto de inflexión. Un nuevo estándar para la administración pública. Un ejemplo de que sí se puede gobernar con honestidad y eficacia. Y si bien el camino aún es largo, lo importante es que ya comenzó. Que hay dirección, estrategia y voluntad. Que los números empiezan a respaldar las decisiones y que la población empieza a notar los beneficios. Lo que antes parecía una utopía hoy es un dato verificable. Y si México ha logrado esto en menos de un sexenio, ¿qué no podrá hacer en los próximos 10 o 20 años si mantiene el rumbo? El mensaje que México está enviando es claro y contundente: se puede crecer sin endeudarse. Se puede distribuir mejor la riqueza sin comprometer el futuro. Se puede romper el ciclo eterno del pago de intereses y caminar hacia una economía más justa, más libre y más humana. Porque al final del día, la economía no debería ser un castigo ni una camisa de fuerza. Debería ser un puente hacia el bienestar colectivo. Y ese puente ya comenzó a construirse. En este nuevo escenario, México se vuelve un referente para otras naciones que buscan salidas dignas a sus crisis. Ya no como el país que sigue recetas ajenas, sino como el que diseña las propias. El que demuestra que se puede resistir la presión de los mercados internacionales y aún así salir fortalecido. Que se puede crecer sin dejar a nadie atrás. Y que se puede ser libre, incluso en el terreno más difícil de todos, el financiero. Por eso, este momento merece ser contado. Merece ser compartido. Porque si bien no todos los días se paga una deuda histórica, sí todos los días se puede construir futuro con decisiones valientes. Lo que ha logrado México es más que un titular. Es una lección. Una señal de que, con voluntad y estrategia, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Ahora la pregunta te toca a ti: ¿imaginaste que veríamos a México pagar su deuda externa en tiempo récord? ¿Crees que este modelo puede mantenerse y replicarse en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este contenido te pareció útil, compártelo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo información que de verdad importa. Porque esto apenas comienza. Y México ya está marcando el camino. Nos vemos en el próximo video.